Que el título de esta noche de la enseñanza es Dios habla por medio de su Hijo, y vamos a ver por qué. Esto es Hebreos 1, del 1 en adelante, y vamos a ver qué dice la palabra. Dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos por los padres de los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de la sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente su nombre que ellos. Ahora, el Hijo superior a los ángeles. ¿Por qué? ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi Hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy y otra vez. Yo haré a él el Padre, y él me será a mí mi Hijo. A ninguno de los ángeles Dios le llegó a decir esa palabra. O sea, Dios nos está diciendo aquí que como cuando Jesús fue bautizado, cuando Juan el Bautista bautizó a Jesús, y de ahí en adelante ya Juan sale del escenario y entra Jesús en su ministerio. Cuando Jesús fue bautizado, dice la Biblia que se escuchó una voz del cielo donde el Padre decía: ese es mi Hijo amado, a él escuchen. Entonces, si nosotros que estamos viviendo en este tiempo bajo las gracias, después que Jesús vino, por suerte no vivimos en el tiempo del Antiguo Testamento, que era bajo la ley de Moisés dada por Dios. Entonces hoy en día hay un pacto mejor, de acuerdo a como dice la Biblia, que el anterior. Entonces, si en aquellos tiempos Dios hablaba a través de los profetas, hoy en día nosotros debiéramos de prestarle mucho más atención a las palabras de Dios, porque es precisamente a través del Hijo. O sea, es algo que toda la Biblia tiene de igual importancia, pero cuando Jesús hablaba, eso era algo que era superior a cualquier profeta o a cualquier apóstol o cualquier otro personaje. Era el Hijo del Padre, o sea, el Hijo de Dios quien estaba hablando. Él, mejor que nadie, tenía más autoridad que cualquier ángel, por alto que fuera el rango en el cielo. Entonces, Dios dice que hoy en día nosotros debemos de prestarle más atención a las recomendaciones que su Hijo nos da, porque eso es lo que nos va a ayudar a nosotros a mantenernos libres del pecado de este mundo, o por lo menos preparado para nosotros mantenernos de pie, porque no es fácil. Nosotros vivimos en este mundo, y este mundo, como la misma palabra de Dios nos enseña, es controlado por Satanás, y específicamente aquella gente que no anda en los caminos de Dios. Y aún así, muchos de nosotros, voy a decir nosotros que estamos en estos caminos, todavía muchos de nosotros y muchas de las gentes que se dicen ser cristianas o que tienen conocimiento de Dios, recuérdense, cristiano no lo estoy diciendo como una religión en específica, sino lo estoy diciendo en general, independientemente cualquier religión que cualquiera crea. Si cree en Cristo y entrega su vida a Cristo y entiende que Cristo es la única fuente para llegar a Dios, y que es el único defensor que nosotros tenemos entre Dios y el hombre, entonces en ese sentido es una persona cristiana. Entonces, la única forma que nosotros tenemos para nosotros mantenernos de pie es instruirnos a través de la palabra. Y esas instrucciones vienen precisamente del Hijo de Dios. Por eso es que Él dijo bien claro varias veces, y en muchísimas partes de la Biblia, en muchísimos libros, siempre trataba de como resaltar ciertas cosas para que a nosotros no se nos olvidara y nos mantuviéramos de pie. ¿Por qué? Porque el enemigo es muy
inteligente en las estrategias que usa. Cuando Dios nos da una palabra y Él sabe que esa palabra puede tener un efecto en nuestra vida, el enemigo va a tratar de hacer hasta lo imposible de entretenernos y sacarnos de ese ambiente espiritual para que nosotros nos desenfoquemos y esa palabra no tenga en nosotros el efecto por la cual Dios nos la dijo. Entonces, en ese sentido, tenemos que tener mucho cuidado. Recuerdan las enseñanzas de la parábola del sembrador, que es algo similar, y Jesús le explicó bien clarito cómo es que el enemigo trabaja para que nuestras semillas que recibimos de parte de Dios nos den fruto. Entonces nosotros tenemos que tratar de agarrar esas semillas que son la palabra de Dios y tratar de que ese terreno que es nuestro corazón y nuestra mente esté fértil para que esa palabra produzca algún fruto. Recuérdense que Jesús mismo dijo que aquel que no produce ningún fruto va a ser cortado y tirado al horno de fuego. Así que una de las cosas que la palabra de Dios hace en la vida de nosotros es que cuando nosotros lo hacemos y lo buscamos de corazón porque queremos mejorar nuestro estilo de vida, cuando es así, el Espíritu de Dios nos va transformando poco a poco. Recuérdense que, hay algunas personas que por obra de Dios se convierten y de un día para otro son transformados. Gloria a Dios por eso. Pero habemos muchos otros que nos coge tiempo para uno en realidad tomar la decisión y decir, ¿sabe qué? Aunque yo tengo un poco de conocimiento de la palabra de Dios y he venido, escuchando la palabra de Dios bastante tiempo, pero todavía yo no siento que me he entregado. Porque aún uno se entregue de corazón a Dios, viene el proceso y el proceso es toda la vida. Ahora, que uno tiene que ir realmente mejorando en el proceso, sí. Uno tiene que esforzarse por eso y uno tiene que hacerlo de corazón, no como una obligación. Porque cuando hacemos la cosa como una obligación, entonces no lo estamos haciendo de verdad. Eso es, por ejemplo, como cuando nosotros le hacemos un bien a alguien, ¿ok? Dios dice en su palabra que cuando nosotros le hacemos un bien a alguien es como si se lo estuviéramos haciendo a Él. O sea que es muy importante que uno tenga ese tipo de obras porque es como si fuera si uno se le hiciera a Dios, específicamente a las personas que están en necesidad. Entonces, pero si nosotros lo hacemos con gusto, de corazón, ese efecto llega a Dios rápidamente. Ahora, cuando nosotros lo hacemos de mala gana, simplemente lo hacemos como porque sentimos que es una obligación, pero no porque nosotros queremos hacerlo. Eso no tiene ningún efecto en cuanto a Dios se refiere, porque Dios sabe y Dios conoce nuestro corazón y sabe que no lo estamos haciendo para agradarlo a Él. Recuérdense que una de las cosas que Jesús dijo, que nosotros todo lo que vayamos a hacer, que lo hiciéramos como si fuera para Él. O sea, si nosotros vamos a hacer una cosa para el Padre o para el Hijo, por supuesto, lo vamos a hacer de corazón y lo vamos a hacer con gozo y con alegría. Entonces Jesús dijo que deberíamos de hacerlo igual con cualquier persona. Y esa es la forma como nosotros podemos contribuir a que aquella persona que quizá no tan totalmente todavía convencido de que andar en los caminos de Dios es bueno, puedan convencerse. Recuérdense que nosotros tenemos que marcar la diferencia y a nosotros tienen que distinguirnos por nuestras obras, por nuestra forma de ser, por nuestra forma de hablar, por nuestra forma de comportarnos y por nuestra forma de nosotros tener esa facilidad para nosotros poder siempre estar dispuesto a ayudar a aquel que necesite ayuda. Por supuesto, no es una cosa que vas a hacer para mal, sino para bien. Tenemos que estar siempre a ese nivel para que entonces nuestro testimonio, sin nosotros ni siquiera hablar de la palabra de Dios, pueda convencer a los demás. Amén. Así que ese es un estilo de vida que yo le pido mucho a Dios que me ayude por lo menos a llegar a, a un pequeño porcentaje. No voy a decir totalmente un 100%, pero por lo menos un 30%, como dice la palabra, que Dios quiere que nosotros demos fruto, por lo menos un 30%, un 50% o un 100%, pero que demos fruto.
Dios no dice específicamente, si tú no das tanta cantidad, es que nosotros vayamos dando fruto, porque mientras más nosotros empecemos a dar frutos, vamos a recibir gozo de parte de Dios y vamos a recibir como esa satisfacción de que estamos haciendo algo bueno, y eso nos va a motivar a que nosotros podamos seguir implementando ese estilo de vida. Acuérdense que Dios dijo que este versículo se escucha muchos en las iglesias hoy en día, pero no necesariamente Dios lo dijo en ese sentido. Dios dijo que es mejor dar que recibir. O sea, se siente más una satisfacción y un gozo cuando nosotros ayudamos a alguien que está en necesidad. Cuando lo hacemos de corazón, la mayoría de personas que lo han hecho, cuando hacen algo por alguien que esa persona está en una necesidad y uno lo ayuda de alguna manera a resolver esa necesidad, uno siente un gozo, uno siente una satisfacción cuando uno ve la alegría o el alivio en la otra persona. Y ese gozo, esa satisfacción viene de parte de Dios como recompensa por lo que nosotros hicimos. Pero vuelvo a repetir, tenemos que hacerlo de corazón. Y yo sé que cada uno de nosotros puede hacer eso, aunque sea con una sola persona. Nosotros en estos días deberíamos nosotros de esforzarnos un poquito más, si no lo hemos hecho antes, de por lo menos traerle un momento de felicidad a una persona. Porque nosotros sabemos que conocemos a alguien que realmente no está muy bien. Entonces debemos nosotros de dejar nosotros algo que queremos para tratar de darle, aunque sea un día de felicidad a alguien, y decirle, ¿sabes qué? A lo mejor tú estás pasando por una necesidad o no sé por lo que esté pasando eso, pero recuerda esto: Dios siempre está contigo, y uno le da la bendición, sea lo que sea. No necesariamente tiene que ser una cosa que le vas a cubrir toda su necesidad o que eso. Simplemente hasta una comida que mucha gente no tienen, sin importar, recuerden esto, sin importar quién sea, simplemente que nosotros tengamos conocimiento de que esa persona está pasando por una situación drástica y mala y que no vas a poder quizá comer ese día. Si nosotros por lo menos ese día le quitamos el hambre, eso llega a los oídos de Dios más rápido de lo que nosotros nos podemos imaginar. Pero no lo vamos a hacer simplemente porque es como una ordenanza de parte de Dios. Vamos a hacerlo porque Dios dice que lo debemos de hacer y nosotros queremos complacer a Dios, y aparte de eso lo tenemos que hacer con alegría, sin importar la nacionalidad, sin importar el color, sin importar los estatus sociales, sin importar nada. Simplemente vamos a ver a esa persona igual a nosotros, independientemente de dónde sea. Vamos a verlo igual a nosotros, porque como Dios nos creó a imagen y semejanza de Él, igualmente creó esa persona a imagen y semejanza de Él. ¿Okay? Todos fuimos creados por el mismo Dios, y por ende delante de Dios todos tenemos los mismos derechos. No simplemente porque uno es de un país, otro de otro, uno es blanco, uno alto, uno negro, uno flaco. No, todos tenemos el mismo derecho. Así que si se lo hacemos a quien sea, y lo hacemos de corazón, y lo hacemos por agradar a Dios, esas son notas que van a estar ahí para favor nuestro, para el día que nosotros nos presentemos delante de Él. Amén. Siempre recuérdense, si nosotros estamos aquí, es por la misericordia de Dios y por la compasión de Dios. Así que nosotros, como hijos de Dios, tenemos que tener también ese tipo de rangos para que nos vayamos pareciendo más a Dios cada día más. Amén.